la patria y de Dios abrimos la sesión. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en mensaje que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017, con una urgencia calificada de suma. Oficio 565, el presidente de la Corte Suprema, mediante el cual da respuesta a oficio 1300 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de las medidas que se están adoptando en relación con los casos que afectan a algunos estudiantes de Derecho cuyas solicitudes de titulación han sido rechazadas por irregularidades cometidas por sus respectivas universidades en los procesos de convalidación de ramos, en particular sobre el efecto en relación con sus prácticas profesionales que ocasionaría la anulación o renuncia del egreso que esas instituciones de educación superior han impuesto a sus alumnos, así como el número de afectados por esta situación. Ordinario número 4375 de la Ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 1275 de esta comisión, por el cual se solicitó informar a cuánto asciende el monto de los recursos que se destinan al pago de académicos de universidades del Estado, que en virtud de convenios docentes asistenciales realicen docencia e investigación en establecimientos de los servicios de salud o en recintos asistenciales de las Fuerzas Armadas y que a la vez sean funcionarios de los referidos establecimientos. Correo electrónico al secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, a través del cual excusa la inasistencia a esta sesión del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades por motivos de agenda y a la vez comunica que ha solicitado ser citado en una nueva oportunidad. Correo electrónico del docente de la Municipalidad de Los Ángeles, señor Juan Marcos Díaz, que señala que al mediar otra invitación para participar en esta comisión en relación al proyecto de ley que modifica la ley 19.070 para consagrar el derecho a colación, aportaría nuevos antecedentes para aclarar ciertas informaciones que surgieron en la sesión del 21 de noviembre pasado sobre el impacto económico que significaría su implementación. Correo electrónico de la señora Javiera Coliboro Ollarzo de Castro, que manifiesta su disconformidad con la ley de inclusión, porque no considera a los niños que viven en lugares aislados, que postulan en primer lugar a colegios de mejor calidad educativa, haciéndolos postular nuevamente para quedar en lista de espera, lo que frustra a padres y a hijos. También se recibió una comunicación del Contralor General de la República, quien había sido invitado a esta sesión, y él manifiesta que la podría asistir a la sesión del día 12 de diciembre. Esto a la cuenta, señor presidente. ¿En relación a la cuenta, algún diputado? ¿No? ¿Varios? Diputado Venegas. Estimado señor presidente, Varios. es que la cuenta, si quiere volver atrás. Permitámosle entonces al diputado que vea la cuenta. No, quería sobre la carta que llegó de la gente de Los Ángeles sobre este proyecto que empezamos a ver la sesión pasada. Me gustaría que tomáramos alguna decisión de invitar nuevamente a don Juan Marcos Díaz Soto, el profesor que fue quien nos ilustró acerca de diferentes temas ahí de los horarios, y entonces me gustaría que tomáramos la decisión de recibirlo nuevamente, por favor, señor presidente. No hay problema. Eso. ¿Le parece que podamos invitarlo a la próxima sesión? Sí, cómo no. Ok. El número 5. Ok, gracias. ¿Otra? ¿No? Diputado Venegas. Señor presidente, si apagan yo podría... Ahora sí. Ahora sí. Señor presidente, estimados colegas, tengo acá copia de el acuerdo número 073/2017 del Consejo Nacional de Educación respecto de las bases curriculares de que se habían presentado, ¿no es cierto?, para el tercero y cuarto año medio. Tiene particular importancia para nosotros estas bases curriculares en tanto formación general como científico-humanista, porque recordarán que nosotros aprobamos una ley relacionada con formación para la ciudadanía, que lo hacía transversal y establecía en tercero y cuarto lo que se llama, devolvía lo que tradicionalmente llamábamos educación cívica, pero que hoy día tiene un enfoque distinto y hablamos de formación para la ciudadanía. Lo que llama la atención es que este acuerdo del Consejo rechazó estas bases curriculares
y entiendo que hizo observaciones al ministerio para que las pudiera, ¿no es cierto? Aquí está señalado un conjunto de observaciones y particularmente en lo relativo a la asignatura de educación ciudadana. Como para este diputado es de gran importancia este tema, y creo que para el país, porque hay un déficit clarísimo en esa materia, me gustaría que se pudiera consultar al Ejecutivo qué, ¿no es cierto?, respuesta hay de parte del Ministerio, porque no querría que por esta vía demorásemos más. No entiendo, supongo que son suficientemente fundadas las observaciones que hizo el Consejo Nacional de Educación, pero sería deseable aprobar, si es que escucha el sentir de la ciudadanía, a la mayor brevedad estas bases curriculares para que empezamos a implementarlas lo más pronto posible. ¿Qué va a hacer el Ministerio al respecto? Pues viejo, si están rechazadas. El Ministerio... ¿Cuáles son yo lo que estoy planteando es... le encanta interrumpirme. Tiene fijación. Claro, psicoanalismo. Lo que yo quiero es expresar aquí mi preocupación como diputado e instar al Ministerio a través suyo, presidente, para que esto se haga con rapidez, para que lo podamos tener ojalá aprobado antes del término de este gobierno, así de claro y concreto. A otros parece no importarles tanto. Perdón, antes de darle la palabra al Ejecutivo, ya que eso lo quiere por escrito, diputado, que le mandemos un oficio formal. ¿Les parece que podamos mandar un oficio formal en relación a lo planteado por el diputado Venegas? Muy bien. Y de ahí le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que responda. Déjame. Esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que elimina el aporte fiscal indirecto para la institución de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017, boletín 11.257-04, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón a lo anterior, hemos invitado a la jefa de la División de Educación Superior, señora Alejandra Contreras Altman, a que participe, a la que participe en esta reunión, dado que la señora ministra se encuentra en este instante con el ministro secretario general de la Presidencia, con el ministro de Hacienda y con el ministro, no me acuerdo quién más, en relación a los temas de presupuesto y a los temas de la mixta de presupuesto que está convocada. Entonces, entiendo que sí. Entonces, sí. Entonces, entiendo que sí. Entonces es necesario que la ministra... Ustedes la rechazaron primero y después mandaron la... Usted la rechazó, pues, diputado, ¿no se acuerda? No se recuerda. No se recuerda. La indicación de la derecha fue el 90% de los estudiantes. Sí, cambiaron. Vieron la luz. Bien, entonces vamos a darle entonces la palabra a la señora jefa de la División de Educación Superior, señora Alejandra Contreras, para que se refiera al proyecto y, de paso, si puede comenzar, novedad, con la respuesta a lo que planteó el diputado Venegas, que vamos a hacérselo llegar de todas maneras en forma formal. Tiene la palabra la señora jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras. Muchas gracias, presidente. ¿Hay algún documento de respaldo de la presentación y con los antecedentes del proyecto, no? Entiendo que sí, se va a hacer llegar, entiendo que están siendo ya fotocopiados. Y no le aportan nada. Muy bien. Todavía Su jefe, su bancada no lo está tratando bien, su bancada, diputado. Démosle la palabra a la señora. Gracias. Ahí sí.
Gracias, presidente. En relación a lo planteado por el diputado Venegas, por su intermedio, señalar que efectivamente el Ministerio de Educación tiene el mayor interés en que esto se resuelva lo antes posible y sean aprobadas las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Estimamos que acá hay temas muy relevantes que se están planteando en estas bases curriculares, especialmente si uno mira toda la propuesta que tiene que ver con formación técnico-profesional, con la etapa técnico-profesional en enseñanza media, que hay cambios muy trascendentes que en algunos casos han sido observados por el CNED, con el Consejo Nacional de Educación, pero tal como ha señalado el diputado Gutiérrez, yo no, la verdad que desconozco el detalle de las observaciones, tengo una mirada más general, dado que no es el área en que yo me desempeño en el ministerio, por tanto no conozco el detalle, así que tampoco quisiera como cometer algún error al mencionarlas, pero básicamente la propuesta del ministerio en el caso de técnico profesional considera una ampliación de las horas que son de formación general para los estudiantes TP y por ende eso alternativamente, digamos, implica una cierta reducción en las horas específicas de la especialidad. Sin embargo, todo el análisis que se ha hecho de la situación actual, del acceso a educación superior, etcétera, nos muestra que para los jóvenes la verdad es que en este momento es mucho más relevante la formación general que les permita continuar con sus estudios más que tener una formación tan específica en la edad, digamos, en la etapa TP, que es una edad bastante menor en términos de su inserción laboral, ¿verdad? Y las condiciones en que ellos se insertan laboralmente hacen preferible que ellos tengan mejores condiciones para avanzar en sus estudios hacia la educación superior. Y esa es una de las razones por las cuales se incrementa la formación general y desgraciadamente en eso el Consejo ha tenido algunas observaciones, que es lo que posteriormente tendremos que revisar en el Ministerio y poder en algunos casos dar argumentos, ¿verdad?, para mantener en algunas de las propuestas y en algunas situaciones más específicas y concretas, por supuesto, también acoger las observaciones del CNED y hacer los ajustes necesarios. Es parte de lo que se está trabajando y se está previendo hacer la presentación a la brevedad para que esto sea aprobado y que justamente estas bases curriculares vigentes, digamos, para el próximo año. Eso en relación a ese tema. En relación al AFI, presidente, efectivamente la ley que estamos sometiendo a consideración de la comisión es la ley que deroga este aporte fiscal. Tenemos una presentación, no sé si los señores diputados prefieren que lo hagamos con el PPT para ser más expedito. Vamos a... Diputado Jackson, mientras instalan la presentación. Muy bien, vemos la presentación entonces primero. Ahora sí. La presentación, diputada Girardi. En un tema antes... presidente, yo sé que el diputado Venegas hizo la pregunta respecto de las bases curriculares. A mí me gustaría saber... ¿Qué es lo que él quiere? No sé lo que él quiere. No lo sé ni yo mismo, no sé. Según Gutiérrez. Lo que sí, yo creo que sería interesante que el Ministerio pudiera venir a exponer, ¿no?, más en detalle el tema de las bases curriculares, porque la respuesta que dio Alejandra me parece que tiene que ver básicamente con que el Ministerio va a tratar de responder a las observaciones y que esto se apure para que efectivamente contemos con estas bases curriculares, pero yo no sé si estoy de acuerdo con las bases curriculares que está presentando el Ministerio. Entonces, por lo menos que sería interesante ver cuál es la opinión, cuáles son las bases que está presentando, cuáles son los criterios, cuáles son las observaciones, ¿no?, y ver si nosotros a lo mejor, imagínense que estamos de acuerdo más con el Consejo que con el Ministerio. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, por lo menos que... Sería raro, ¿tú de acuerdo con Pedro Montt? Sí, muy raro, eso es cierto, sí. Pero todo puede ocurrir en este mundo, ¿no? Pero yo creo que sería muy importante porque este tema, si bien no pasa por el Parlamento, el tema de las bases curriculares, yo creo
que sería bueno por lo menos que nosotros conociéramos cuáles son esas bases curriculares, cuáles son las observaciones y que pudiéramos dedicar una sesión a abordar ese tema. Eso yo le pediría, presidente. ¿Ya? Gracias. Bueno, ahí no sé si se ve muy bien. Sí, que bajen las luces quizás para que se vea mejor el... Y bueno, partamos mientras tanto. Esto es simplemente el contenido. La idea acá es mostrarles muy brevemente, dado que yo creo que todos los señores diputados y diputadas conocen más o menos el detalle de qué consiste, pero hacer una descripción general del AFI, cuáles son los principales problemas que tiene este aporte y por qué entonces entendemos que es conveniente su derogación, y finalmente la conclusión que está en esa línea. Primero, una introducción simplemente para contextualizar, y acá yo creo que es importante señalar la reducción que ha significado en los últimos años la significación que tiene el AFI dentro de los aportes del Estado a las instituciones de educación superior. Si uno mira los datos, esos datos todavía no están tan actualizados, yo tengo algunos datos un poquito más actualizados. El aporte fiscal para educación superior pasó de 284.673 millones de pesos en el año 2000 a un presupuesto que está cercano a los 1,8 billones de pesos en el año 2016. Es decir, hay un incremento muy, muy significativo de los aportes públicos para las instituciones de educación superior. Y asimismo hay un incremento muy significativo también de las matrículas. Y ahí está solamente entre 2009, pero les puedo contar que entre el 2000 y el 2016 la matrícula de educación superior de pregrado solamente creció en un 170,4%, destacándose particularmente el aumento de los alumnos que pertenecen a los 3 quintiles de menores ingresos. Asimismo, las lógicas de financiamiento en la educación superior han ido variando y la entrada en vigencia de la gratuidad por una parte, y también los aportes basales que se hacen a las instituciones responden más bien a la concepción de la educación como un derecho social, respecto al cual el Estado asume un rol como garante, es decir, lo provee directamente a través de sus instituciones o asegura su provisión, ¿verdad?, a través del financiamiento. Desde la perspectiva de la institución de educación superior, a partir de 2015 tenemos una nueva modalidad de financiamiento que permite focalizar de mejor forma los recursos basales que están distribuidos básicamente a través de proyectos y compromisos específicos, y no una distribución competitiva o que esté basada tanto en los estudiantes que reciben, sino más bien en indicadores de desempeño, las características institucionales, los compromisos con la política pública, etcétera. Entonces, esto simplemente como un contexto para analizar lo que significa el AFI dentro de esta lógica, ¿verdad?, de financiamiento, que es muy distinta a la que operaba en la década del 80, digamos, cuando este fondo se crea. Entonces, tenemos, por ejemplo, el hecho de que el AFI, que está creado en el año 81, tenía como objetivo promover la calidad de la educación superior, generando competencia entre las instituciones. Sin embargo, en la actualidad uno puede analizar rápidamente con las cifras que el AFI ya no está cumpliendo este objetivo en dos sentidos. Por un lado, es un aporte que representa muy poco de los recursos públicos que se entregan actualmente, tal como dice la lámina, solamente alrededor de un 3,5% de todos los recursos que se entregan pertenecen a este fondo. Y por otro lado, si uno piensa que la lógica del sistema era que la calidad de las instituciones se desarrollara por la competencia que tenían respecto a estos mejores alumnos, eso tenía más lógica cuando los alumnos que están beneficiados con AFI representaban cerca del 40% de la matrícula total. Sin embargo, en la actualidad solamente representan alrededor de, ya en 2009, digamos, alrededor del 10% de la matrícula total. Por tanto, también el impacto que tiene este grupo de estudiantes dentro de la calidad de las instituciones también se ha ido reduciendo. Ahí hay una pequeña descripción de lo que es el AFI. Tenemos la fecha de creación en el año 81, ¿verdad?, mediante este decreto con fuerza de ley. Su objetivo general, como yo mencionaba, mejorar la calidad de las instituciones de pregrado sobre una lógica de competencia entre las instituciones por captar a los mejores alumnos que ingresaban a la educación superior. Las instituciones beneficiarias que podían recibir este aporte eran todas, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, que evidentemente también ahí ya hay un primer desajuste, dado que los institutos y los centros de formación escasamente exigen, digamos, la PCU como mecanismo de acceso. Y además el sistema LAFI considera una distribución de recursos que considera no solamente los resultados de los puntajes de PCU, sino que además agrupa a los estudiantes en 5 tramos. Y los montos entonces de cada tramo están asociados a los resultados. Es decir,
hay un tramo de resultado, por ejemplo, entre el primer tramo de 633 puntos, de 620 a 633, que tiene un monto asociado a cada alumno de 74.000 pesos, versus el último tramo, que son los alumnos que van de 703 puntos en la PSU a 842, que tiene un monto asociado a 892, es decir, a mayor puntaje, el alumno representa más recursos para la universidad. Ese es y un salto enorme exactamente, claro, entre un monto y el otro. Por tanto, esa es la forma en que está asignado, digamos, y distribuido. Ahí está el ponderador, 12 veces el último tramo representa 12 veces el primero. ¿Cuáles son las principales deficiencias respecto de este aporte fiscal indirecto? Nosotros la hemos identificado en dos tipos de deficiencias, las que tienen que ver con la calidad de las instituciones, es decir, si aporta o no aporta la calidad, y la segunda es lo que tiene que ver con equidad, que es donde se observan con mayor fuerza los problemas que tiene el sistema. Por un lado, el tema de calidad, la primera característica que uno observa inmediatamente es que el AFI, al estar vinculado exclusivamente a la prueba de selección universitaria, deja de lado indicadores que tienen que ver con la calidad del estudiante, con su capacidad de retención, ¿verdad? O sea, de su progresión estudiantil, de las posibilidades de los alumnos de tener buenos rendimientos, que son distintas a la PSU, que se miden más bien por otros instrumentos, como pueden ser el ranking de notas, la nota de enseñanza media, etcétera. Y por tanto, no necesariamente cuando hablamos de estudiantes que tienen buen puntaje en la PSU, estamos hablando de los mejores estudiantes, como se ha tratado de señalar unívocamente. Entonces, hay una primera definición que quizás sí, son buenos estudiantes, pero no necesariamente son los mejores, y estamos dejando fuera entonces de este aporte alumnos que pueden ser igualmente buenos y que por razones, digamos, más socioeconómicas, demográficas, etcétera, no han tenido tan buenos resultados en la prueba de selección universitaria. Entonces, no hay una adecuada relación para identificar a los mejores alumnos, que es el análisis base del aporte, en el fondo. Se supone que el aporte busca a los mejores alumnos y premiar a la institución que los recibe. Y ya esa definición de mejores alumnos es dudosa. Entonces, esa sería como la primera crítica en términos de su diseño. La segunda tiene que ver con la calidad de las instituciones. Este es uno de los pocos aportes que hasta el día de hoy no exige acreditación para ser entregado, es decir, se puede entregar a cualquier institución, porque obviamente nuevamente en la base del aporte está el hecho de que el alumno elige en qué institución va a estudiar y por tanto, si bien históricamente no han sido numerosos, pero sí hay recursos que se han entregado a instituciones no acreditadas vía AFI. Entonces ahí, por ejemplo, el último dato que tenemos en el 2009, el 33% de las instituciones que recibieron AFI no estaban acreditadas. Entonces ahí también hay un desbalance, digamos, entre lo que se ha establecido como la política pública generalizada, digamos, de entregar recursos solo a instituciones acreditadas. Y eso hace quizás que en algún momento, quizás no tanto en el último tiempo, porque realmente la AFI ha bajado mucho su significancia dentro de los recursos públicos. En algún momento, años atrás, probablemente hace 10 años atrás, veíamos con mucha fuerza cómo la competencia entre las instituciones tenía mucho más que ver con el precio y con la oferta, digamos, de imagen, más que con la real calidad, porque en el fondo era más fácil atraer alumnos por algún tipo de ofertón, digamos, más que realmente la calidad para que pudieran llegar estos recursos del AFI. Luego tenemos las observaciones que tienen que ver con el tema de la equidad, que son las observaciones que son más conocidas probablemente y que se ven muy claramente con todos los datos. La primera de ellas tiene que ver con el sesgo en contra de los alumnos por su nivel socioeconómico, y esto es muy simple de entender. Aquí el AFI está directamente asociado a la PSU, o sea, se entrega exclusiva y únicamente por resultado de PSU, y por tanto se replican las diferencias que presentan los resultados de la PSU en términos socioeconómicos. Esta diferencia no es el momento de entrar, digamos, a analizarla, si es problema de la prueba, si es problema de la educación escolar, pero hay diferencias que son súper notorias, que están marcadas y que han ido disminuyendo efectivamente en los últimos años, pero que siguen siendo aún importantes, que se ven agravadas por el hecho que no todos los jóvenes en nuestro país tienen acceso a los preuniversitarios, que son un elemento importante para el resultado de la prueba, y por tanto también ahí hay un factor socioeconómico que afecta, ¿verdad?, los resultados finales y que por ende implican que a mayor nivel socioeconómico, mejor resultado y por tanto más AFI, digamos, asociado a estos estudiantes. ¿Qué pasó? Ahí, nos falta otro. ¿Estos son los 5? No. Esa no sé por qué se me borró. Bueno, la que está ahí, que no se ve, tiene que ver con los tramos. No, es que es la siguiente. Pero no importa, yo se los cuento. Hay una que tiene que ver con los tramos, que muestra que este problema socioeconómico es mucho más grave cuando uno analiza los tramos de la
de la prueba, en el sentido de que se aumenta, obviamente, los resultados socioeconómicos, evidentemente, a mayor tramo, o sea, los tramos del... Ahí está, sí, perdón, esa era. Tramos, no, ese establecimiento. No bajaron la luz. Esa es la de egresado. Hay un tema con los tramos, es decir, a mayor tramo, evidentemente se agrava que la distribución es más fuerte para los estudiantes en los quintiles más altos de ingreso. Por tanto, el tramo 5, por ejemplo, que no aparece ahí, tiene un 35% de los alumnos del tramo más alto son del quinto quintil, digamos, ¿verdad? O sea, del tramo socioeconómico más alto versus cuando uno ve el tramo 1, del más bajo, solo el 19,5 son del quinto quintil. Es decir, va aumentando significativamente. Esa no es esa lámina porque es la que se borró, pero les cuento eso. O sea, hay una clara relación entre los tramos, digamos, que son mientras más alto el tramo, mayor concentración de los alumnos de los quintiles más altos. La que estamos viendo ahí tiene que ver con la distribución por establecimiento de enseñanza media, que también muestra, como ustedes ven, una correlación grande entre el particular pagado y los tramos de AFI. A mayor tramo, el 57% del tramo más alto es de alumnos que provienen de los colegios particular pagados. Entonces también ahí nuevamente se observa la correlación entre los deciles de ingreso reflejados en el colegio y el tema de los tramos del AFI. Entonces, si vemos un resumen, estas láminas son más bien de resumen, lo que podemos señalar acá es que los alumnos de mayores ingresos provenientes de los colegios particulares pagados son los que generan mayores montos de AFI. De hecho, hay una proporción, si uno mira, por ejemplo, en los estudiantes de los colegios municipales, solo tienen un 16,9% de AFI versus el particular pagado un 44,9%. Y en el caso de los quintiles, el 1,1 considera un 8,8 versus un 28,6 del quintil 5. Entonces, se observa claramente, digamos, la distribución socioeconómica de este aporte, y con lo cual uno podría llegar a una conclusión en términos justamente de que finalmente este fondo lo que hace es generar un incentivo para que las instituciones de educación superior recurran a los estudiantes de colegios particulares pagados y de quintiles más altos, enfocándose en las necesidades de esos estudiantes, contrario a la política pública que hemos estado implementando de inclusión, ¿verdad?, y de equidad. Por último, hay hay tres en realidad, otras tres características o consecuencias del tema de equidad que son asociadas a lo mismo, pero que son más específicas. Primero, hay uno que tiene que ver con el AFI no está asociado al costo de educar a los alumnos. Esto es un elemento bien importante porque es bien contrario a todo lo que se ha implementado en los últimos años en términos de políticas, es decir, mientras más recursos aporta el alumno AFI, es un alumno que es menos costoso de educar, porque tiene mejores ingresos su familia, ha estudiado en un colegio particular pagado, y por tanto los recursos que uno podría asociar, ¿verdad?, para que la institución debe dedicar a su formación, probablemente son menores que aquellos alumnos que no aportan AFI o que aportan menos recursos AFI. Entonces hay una disparidad absoluta entre los recursos que el Estado está entregando y el uso de esos recursos, porque no van directamente relacionados a mejorar la formación de los estudiantes o de los mismos estudiantes al menos. Por tanto, nuevamente hay un incentivo potencial a descremar a alumnos y atraer en mayor preferencia a alumnos de nivel socioeconómico alto. Un tercer elemento tiene que ver con justamente lo que hablamos hace un rato, los estudiantes de enseñanza media técnico profesional. El AFI considera indistintamente a todos los estudiantes y evidentemente hay dos características de los técnicos profesionales. Primero, por un lado, dan menos la PSU, o sea, proporcionalmente la rinden menos, y además tienen resultados de menores, digamos, en los puntajes que ellos obtienen, justamente a raíz del tema que conversamos de que su formación en la enseñanza media no cubre todos los temas que son cubiertos en la PSU, por tanto, por más habiloso y que sea el estudiante, va a tener una mayor dificultad para tener un buen resultado en la prueba. Ahí hay unos datos específicos, la cantidad de alumnos que rinden versus los resultados que obtienen, y se pueden ver claramente las diferencias entre los alumnos técnicos profesionales y los de enseñanza científico-humanista. Y por último, ahora sí, hay una clara diferencia entre la distribución regional del AFI, y eso nuevamente tiene que ver con la distribución socioeconómica y, bueno, lo segmentado que está nuestra distribución territorial también. Y si uno mira quizás la lámina que está después de esta, ahí se ve claramente, ahí lo que tenemos son pares, la idea, mostramos pares de comunas que tienen más o menos la misma cantidad de alumnos que rinden al AFI. Entonces tenemos, por ejemplo, Valparaíso y Viña, en un caso tenían 3.500 alumnos que rindieron PSU,
Exacto, PSU, sí. En el otro caso 3.400 y sin embargo ustedes pueden ver las claras diferencias de alumnos que aportan AFI a partir de números similares en términos de rendición de PSU. Si uno mira Talca con Las Condes, por ejemplo, es la misma cantidad de alumnos que rinden y miren la diferencia en términos de los recursos o de los alumnos que obtienen AFI en Talca versus Las Condes, digamos, o Providencia, Ñuñoa, que son comunas bastante más cercanas, sin embargo, la misma cantidad de alumnos, en el caso de Providencia hay 1.000 alumnos que tienen AFI y en Ñuñoa 481. Entonces, hay una distribución claramente sesgada desde el punto de vista también comunal y por tanto claramente demuestra que el instrumento, digamos, no responde a una política de equidad en su estructura. Claro, Linares, ahí había poco AFI probablemente. Bueno, finalmente, solo para precisar en qué consiste el proyecto, la verdad que es un proyecto muy simple, tiene solo 3 artículos. El primero de ellos deroga este aporte fiscal indirecto. Mucha presentación, exacto. Pero era importante dar el contexto, diputado. Explicar por qué lo queremos derogar. Y el segundo artículo establece un monto de 2.000 millones para repartir durante el 2017, justamente para hacer una transición más suave de lo que se hizo en la ley de presupuesto, en que lo bajamos automáticamente a 0. La idea es hacer una pequeña transición de 2.000 millones que se repartirían con las mismas fórmulas, digamos, que existen. Por tanto, la institución que más obtiene, si no me equivoco, es la Universidad de Chile, que obtendría alrededor de 400 millones según nuestro cálculo, y de ahí, digamos, la distribución hacia abajo. Y finalmente la imputación de gasto que está establecida en el artículo 3º y que lo único importante precisar es que no corresponde a gasto de educación superior ni del Ministerio de Educación, sino que es gasto del Tesoro Público, por tanto no es una reasignación de recursos, sino que son recursos adicionales. Eso, presidente. Gracias a la directora de la división. Vamos a votar ahora. Yo quisiera plantear lo siguiente, sí, les voy a dar la palabra, pero dos temas que quisiera preguntar para poder tener claro cómo proceder ahora. La primera, esta es una ley que tiene que ver con recursos del 2017. Es decir, si esta ley no es promulgada ahora, estos recursos se pierden. Ese es un tema importante, por lo tanto yo les pediría que pudiéramos votar hoy día, porque la verdad es que el presupuesto está destinado para este año. La ley dice que son del 2017. ¿Necesito unanimidad para votar hoy día? 2.000 millones. ¿Sí? Presidente, el proyecto está con urgencia suma. El plazo de la comisión vence el día del jueves. Por lo tanto, si no hay acuerdo para votar hoy día, habría que citar para mañana o para el jueves para votar. ¿El diputado prefiere no votar para votemos? ¿Quiere que votemos mañana? Muy bien. Entonces votaríamos hoy día, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien. Bien, comenzamos entonces la discusión del proyecto en sí. Diputado Jackson, diputado Gutiérrez. Diputado Jackson. Diputada Girardi, diputado Venegas, si quiere. Muchas gracias, presidente. Sí, agradeciendo la presentación, por supuesto, por parte del Ministerio de Educación y de la jefa de la División de Educación Superior. Sí, mi pregunta tiene que ver con el artículo 2. Yo estoy súper de acuerdo, esto es algo por lo que nos hemos movilizado hace mucho tiempo y nosotros así lo hemos manifestado el año pasado en la discusión de presupuesto. El artículo 2, por lo que tengo entendido, se da por la demanda por parte de la Universidad Católica. Es decir, por una negligencia, asumo, compartida. Nosotros también fuimos los que aprobamos la disminución a 0, pero por supuesto con una carga de la responsabilidad en el Ejecutivo al no considerar, por una negligencia legislativa, el que esto podría llevar una demanda de esta naturaleza. Y una demanda que salió bastante cara, o sea, 2.000 millones de pesos. Entonces, la pregunta es cómo se distribuyen esos 2.000 millones de pesos y por qué, cuáles fueron las materias de esa negociación, por qué se llegó a ese monto, cuál es la razón por la que hoy día deberíamos aprobarle 2.000 millones de pesos a un gasto que no debería tener ningún peso. Entonces, eso es la pregunta principal. Gracias, presidente. Yo lamentar que no haya mostrado datos del 2009. Yo esperaba una presentación con datos del 2016, 2017, que es la situación que están pidiendo, y eso hubiese aclarado la pregunta del diputado Jackson en relación a cómo se van a distribuir los recursos, porque sabemos cuántos alumnos
que les correspondía el AFI este año, están matriculados en diversas universidades, por lo tanto está claro en la información del Ministerio cuántos recursos va a recibir cada institución y lo pudieron haber presentado, y no datos del 2009. Yo encuentro que una discusión legislativa con datos tan añejos, pasados de tiempo y contexto, no tienen ninguna justificación. Y yo lamento tampoco que haya faltado sinceridad. Este proyecto solo obedece a la demanda de la Católica. No tiene otra justificación, ni la discriminación, ni la distribución de recursos, es porque el juicio se iba a perder. Y esa es la única razón que justifica la presentación de un proyecto de ley, aunque tratemos de adornarlos con flores, porque en realidad la discriminación no es tal, porque la institución tiene libertad de invertir los recursos donde quiera. Entonces, si yo recibo recursos, 400 millones, por ejemplo, la Chile por AFI, y los destina a ayudar a los alumnos más vulnerables, lo puedo hacer. La única razón y el criterio es cómo yo asigno recursos. Pero la institución no tiene ninguna obligación de gastarlo en los alumnos que lo generan. Es cierto que hoy día no es el mejor mecanismo. Y yo creo que esa es la discusión y que no se ajusta a la política pública. Pero tratar de justificar un proyecto de ley en base a que es discriminatorio, que las instituciones no están acreditadas, es que cuando se creó el AFI no estaba la acreditación. Y después nos incorporó como requisito. Entonces, yo creo que hay que sincerar el debate, y en eso, presidente, yo no tengo ningún inconveniente que se vote ahora, y sabemos que las instituciones necesitan recursos y si no el Estado va a perder el juicio y es mejor resolver la situación hoy día, pero sería bueno que nos entregaran los antecedentes, y yo comparto la preocupación del diputado Jackson. ¿Cómo van a llegar los recursos? Porque estamos a 30 días que termine el año, si no hay reasignación del ministerio mejor, pero sería bueno tener el listado de cuáles son las instituciones de educación superior que van a recibir y qué cantidad, y si se va a pagar o no antes del 31, porque estamos bien encima de los plazos. Y una pregunta adicional. Estos 2.000 millones que dejan de recibir el sistema de educación superior, el año 2018, ¿se incorporan alguna partida? Porque tiene sentido si yo digo, resto estos recursos, ya no los asigno por esta vía, pero los voy a asignar de esta otra manera, o los voy a poner en este fondo, por ejemplo, universidades regionales, que es donde hemos visto más disminuidos los recursos y claramente una necesidad, y el diputado Robles lo sabe. Ahí hay carencia permanente de recursos. Entonces me gustaría saber si esos 2.000 millones quedan libres y se asignaron alguna partida o una disminución de la inversión en educación superior. Gracias, presidente. Diputada Girardi. Presidente. Bueno, yo creo que los argumentos que se plantean para la decisión de terminar con el AFI son contundentes. O sea, es un mecanismo regresivo, independientemente de lo que dice el diputado Gutiérrez, que la institución decide, ¿no? Qué es lo que hace con esos recursos. Y yo creo que también en eso hay un problema, ¿no? Porque no necesariamente la institución puede invertirlo precisamente en aquellos que más necesitan, sino que puede también ir fortaleciendo ciertas políticas de competencia básicamente entre las instituciones, que yo creo que han hecho, ¿no? En la historia, no solo por el AFI, ¿no? Yo creo que a través de todos los mecanismos las instituciones han desarrollado fundamentalmente el tema de la competencia en búsqueda del negocio más que en búsqueda de la excelencia académica. Ahora, efectivamente, yo creo que todos participamos de la misma duda, ¿no? De estos 2.000 millones, ¿cuánto le va a tocar a la Católica? ¿Cuánto le va a tocar a la Chile? ¿Cuánto le toca hoy día a las instituciones? ¿No? ¿Y cuánto le va a tocar con este fondo que se va a redistribuir? Y yo creo que sería importante, antes de que votemos incluso en general, tener esta información, ¿no? Y yo creo que también es importante definir si este es un mecanismo regresivo de asignación, ¿cuál va a ser el mecanismo no regresivo de asignación en el futuro? O sea, yo parto de la base, porque no encontraría una torpeza que fuera de otra manera, que estos recursos van a quedar dentro del presupuesto de educación superior, que no se van a perder por perder el AFI, porque desaparezca, y que estos debieran ir con un mecanismo que no fuera el mecanismo regresivo que se ha implementado hasta la fecha. Entonces, ¿qué va a proponer el Ejecutivo? Y eso a mí me gustaría que se tradujera también en la ley, ¿no? Porque efectivamente parece como que este es un problema para resolver un tema de juicio
para la coyuntura, pero no tiene dimensionado el futuro en la asignación de estos recursos una vez que se va a resolver esta transición que se señala aquí como argumento en el proyecto de ley. Esas son las preguntas, presidente. Gracias, diputada. Bien, antes de proceder a la lectura, ¿algún otro diputado? ¿No? Una sola cosa en términos más de forma, porque el artículo segundo plantea, y algo que a mí me parece que está errado en términos, me gustaría la secretaria su opinión, porque plantea al final del artículo segundo, dice, accederán a partir de la entrada en vigencia del artículo anterior. Lo que entra en vigencia no es el artículo, sino que la ley. Entonces, creo que para mejor comprensión debiera decir accederán a partir de entrada en vigencia de esta ley para el año 2017, no del artículo. Término de redacción, secretaria. Sí, pero vamos a provocar un tercer trámite constitucional. ¿Necesita eso? Sí. Cualquier modificación probable, ¿Cualquiera? un tercer trámite Ya. constitucional, Aunque sea de forma. Sí, pero yo no creo que... No. Se entenderá entonces que es la ley. Un error del abogado ahí asesor. También usted. Bueno, no, pero entiende, la secretaria entiende que esto provoca un tercer trámite, no lo vamos a hacer. Ok, bien, entonces, adelante. Para contestar las preguntas antes de la votación y así puedan tener más antecedentes. A ver, yo creo que es bien importante precisar en relación a lo que mencionó el diputado Gutiérrez por su intermedio, presidente. Efectivamente, yo creo que acá lo más importante es señalar que el AFI es un elemento, o sea, no aquí hay una excusa para solucionar un problema de un error, etcétera, en el sentido de que el AFI era una decisión de derogarlo, digamos, era una decisión de fondo y es una decisión que se ha tomado hace bastante tiempo. Y lo que hubo efectivamente fue una mala técnica legislativa al hacerlo a través de la ley de presupuesto, en lugar de hacerlo a través de un proyecto de ley específico, como es lo que se está haciendo ahora. Entonces, en realidad, este proyecto de ley no se decidió a raíz del error, sino que muy por el contrario, es algo que está decidido por todas las razones que hemos señalado. Por tanto, los argumentos del proyecto de ley no son el error, sino son precisamente lo que se ha señalado acá como argumentaciones de por qué se deroga. Ahora, efectivamente, el proyecto está presentado hace tiempo, se ha demorado su tramitación, pasó por el Senado, esto ya es segundo trámite, pero justamente la idea es precisamente que la derogación tiene todos estos argumentos que se han señalado de fondo, digamos, y van más allá del error de técnica legislativa que se cometió en la ley de presupuesto. Ahora, lo que se ha preguntado respecto a los montos de los 2.000 millones, efectivamente, hay que recordar que en la historia de esta derogación, un poco una historia más antigua, en el sentido de que ya se había tomado una primera decisión en el año 2016 de reducir los montos asociados al AFI al 50%. En ese año, lo que se hace con el otro 50% es distribuirlo entre las instituciones del Consejo Rectores vía basales. Entonces, el 50% que le correspondía a las universidades estatales entró al convenio marco y el 50% que le correspondía a las G9 entró al basal por desempeño. En el 2017, la verdad es que ahí se decidió que eran recursos muy altos, digamos, en ese sentido, para nuevamente incorporarlos vía esos fondos, y se distribuyeron a través de los otros fondos que hemos creado, el fondo regionales, el fondo de fortalecimiento y también algo de gratuidad. En el fondo, estos recursos no han sido recursos que no se le hayan entregado a las instituciones, sino que se han entregado por otras vías y se privilegiaron las del Consejo Rector. En el fondo, aquí las instituciones que no han recibido recursos precisamente son las privadas que recibían AFI y que a ellas no se les ha transferido, sino que se privilegió básicamente a la Universidad del Consejo Rectores. Por tanto, si uno mira hacia atrás la distribución de recursos, en realidad ya todos los recursos AFI están incorporados en los presupuestos de educación superior a través de las otras vías. En este caso, los 2.000 millones, uno también podría asumir que para el 2018 van a estar incorporados porque el presupuesto de educación superior sube más que 2.000 millones, digamos, sube 4.000 en el caso del basal, 4.000 en el caso del convenio marco, 3.000 y algo en el caso del fondo de investigación de las privadas que pertenecen a gratuidad. Entonces hay un incremento de presupuesto que es mayor que los 2.000, por tanto uno podría asumir que ahí están también incorporados estos recursos. Entonces, no son recursos que uno pueda mantener como aislados, sino que se incluyen, ¿verdad?, en el presupuesto global de educación superior y que por tanto uno puede asumir, digamos, una cierta incorporación, dado que no hay un crecimiento mayor. Y la distribución, que fue lo otro que me preguntaban, efectivamente nosotros tenemos los cálculos hechos como
proyección, no podemos tener los cálculos exactos hasta el momento que recibimos la información de las instituciones respecto a sus estudiantes con AFI. De los 2.000 millones, nuestro cálculo de estimación es que 407 millones van a la Universidad de Chile, 390 millones aproximadamente a la Universidad Católica, Universidad de Concepción 138, la Federico Santa María 117, y ahí aparece la primera privada, la Diego Portales con 91 millones, después la Adolfo Ibáñez 83, 80 la Santiago, 74 la Católica Valparaíso, y ahí empieza a bajar 72 los Andes, y se distribuye finalmente en... yo les puedo dejar esta tabla, a pesar que es una estimación absolutamente, pero son... No está, porque como es una estimación no es información oficial, pero según esta estimación serían 85 instituciones las que recibirían de estos 2.000 millones de recursos. Sí, con algunos montos bien chiquititos, digamos, pero 85 instituciones reciben recursos de los 2.000. Diputada Vallejo. Sí, presidente. Yo tengo una duda, obviamente celebro porque fuimos uno de los impulsores de que se eliminara el AFI hace mucho tiempo y que esto se esté pasando es bastante positivo. Pero mi duda es por qué, si se hace toda esta presentación del diagnóstico de por qué la AFI es perverso desde el punto de vista de política de financiamiento, que contraviene a los principios de equidad que se ha tratado de instalar en la reforma de educación superior, se establece que para todas aquellas instituciones que tenían haber recibido el AFI el 2016 porque tenían altos puntajes en la PSU, se les va a entregar esto con los criterios mismos del AFI, que se está eliminando. Y no hablo solo desde el punto de vista de los montos, sino porque no se genera un criterio de uso de esos recursos que van a ser incorporados a estas instituciones, ¿ya? A mí no me preocupa tanto la distribución ya, sino que considerando de que el AFI fue una política perversa desde el punto de vista de la discriminación y de incentivar la competencia por altos puntajes, es decir, ya bueno, les entregamos esos recursos que debió haberle tocado, pero con el objetivo de que los destinen a políticas de inclusión, por ejemplo, de mantención, de apoyo, de nivelación, y no simplemente hagan lo que quieran, porque ya el 2016 se había señalado disminuirlo a la mitad y aplicar otros criterios. Entonces, como que estamos revirtiendo algo que se había de alguna otra manera avanzado desde el 2016. Entonces, a mí me genera esa inquietud porque podríamos aprovechar la misma oportunidad y decir, ya, les pasamos esta plata que les correspondía, pero la utilizan para programas de nivelación, por ejemplo, y políticas de inclusión, y no así simplemente como la libre determinación o disposición de las instituciones. Eso, presidente. Sí, bueno, en la misma línea de que estamos derogando algo que estamos en desacuerdo, ¿ya? Pero lo entregamos con los mismos criterios, ¿ya? Tú señalabas que lo que ya se había hecho era que se había bajado un 50% y solo se le había entregado a las instituciones del Consejo Rector. ¿Por qué ahora no se le entrega solo a las instituciones del Consejo Rector? ¿Ya? Y los recursos además mandatados, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que si este es un cambio por ley, ¿ya? No va a poder ser sometido a impugnación, por ejemplo, como lo hizo la Católica respecto a la ley de presupuesto, porque esto es una ley permanente. Si esta ley permanente cambia, tú puedes cambiar los criterios y puedes cambiar todo lo que quieras. Entonces, si ya se hizo, ¿ya?, la disminución del 50% que quedaba, ya solo se le entregaba a las instituciones del Consejo Rectores, yo pediría que quede solo en ese ámbito y además mandatados, o sea, que tengan que realizar cosas concretas o mejorar todo lo que tiene que ver con investigación o fortalecer el tema de la investigación o el tema de la inclusión, pero no que quede abierto, ¿no? Me gustaría esas dos situaciones, si el Ejecutivo estaría disponible, ¿ya?, para que esas dos situaciones se plantearan en este proyecto de ley. El mandato específico, ¿ya?, y que quede dentro del ámbito del Consejo Rector, como se hizo ya en un proceso anterior. Ejecutivo para responder y ahí sí, votamos. Exacto. A ver,
Yo creo que es importante considerar que este proyecto de ley lo que hace justamente, su objetivo principal es la derogación. Y el tema de los 2.000 millones en realidad es una transición, por decirlo, un cierre, digamos, de este recurso o de este aporte, que busca hacer un cierre más limpio, en el fondo, de lo que se hizo a través de la ley de presupuesto y, por tanto, entregar por última vez estos recursos acotados y la misma estructura de lo que se está entregando, simplemente para poder cerrar esto, entendiendo que los recursos que se entregaban por AFI eran cercanos a los 25.000 millones. Es decir, esto realmente es una fracción bastante menor respecto a lo que consideraba el AFI en realidad en sus fondos regulares. Entonces, tiene que ver más bien con eso y con hacer un cierre que sea inimpugnable por todas las instituciones. Cualquier cambio que hagamos en esta etapa, en este proyecto que es tan simple, digamos, que simplemente tiene 3 artículos, etcétera, nos somete a la situación de probable discusión de constitucionalidad, etcétera, porque pueden establecerse criterios que no siempre van a ser tan bien recibidos por todas las instituciones. Así que, si bien uno podría decir, si uno está derogando y está diciendo que en virtud de ese, o sea, si no estamos creando un nuevo fondo, sino que estamos derogando el AFI y estamos repartiendo por última vez sobre las bases del AFI unos recursos, tenemos que hacerlo sobre las reglas del AFI, que están establecidas por ley. Si no, tendríamos que crear un nuevo fondo para entregar esos recursos con una nueva regla del juego. Entonces, no serían recursos AFI, sino serían otra cosa. Entonces, hacemos ahí mismo una contradicción, digamos, en la norma internamente, que podría ser sujeta nuevamente a algún tipo de observación. Entonces, nos parece que por un tema de limpieza, por decirlo de alguna forma, de la norma, es preferible mantener estos recursos. Las políticas que tienen que ver con los recursos que se están entregando en regla general y en montos bastante más considerables que esto, tienen lógicamente los incentivos y las direcciones que tú has señalado y que están más bien colocadas en esa materia. Por esa razón, por ejemplo, que este año estamos reponiendo la beca de nivelación académica, precisamente para que las instituciones generen instancias de nivelación de estudio para los alumnos de inclusión, para los alumnos de gratuidad. Entonces, estamos enfocándonos en esa dirección. En este caso, lo que queremos es cerrar esto de la forma más simple y efectiva posible, porque de lo contrario generaríamos un nuevo instrumento, digamos, no estaríamos cerrando el AFI. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si en el presupuesto, en vez de poner 0, hubieran puesto 100 millones? Se hubiese repartido eso, ¿no? Por eso, entonces, claramente, pues no, porque se siguen poniendo los recursos. Lo que tú no haces una ley permanente, no la puedes dejar de financiar, pero sí puedes poner los recursos que tú estás disponible para entregar. Entonces, si se bajó al 50% y se destinó a el Consejo Restore, yo no entiendo por qué en esta nueva, porque aquí estamos derogando la AFI, ¿ya? Porque uno no puede entregar estos recursos con el criterio que uno le asigne dentro de esta ley, ¿ya? Porque esta es una ley distinta. O sea, deroga el AFI, lo primero que hace es derogar el AFI, ¿ya? Y establece un fondo de 2.000 millones para entregar. Yo pongo a mí me preocupa, por ejemplo, que una institución como la Universidad de los Andes, ¿ya? Que una de las universidades que cobra los más altos aranceles en Chile, nosotros le entreguemos más plata de parte del Estado. Entonces, me parece que eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, no, da lo mismo si tiene alumnos con beca o no. Bien, Cualquiera puede hacer caridad. Por favor. Pero estamos hablando de temas de fondo. Dialoguemos. Bueno, Okay. eso, presidente. Bien, vamos entonces a votar el proyecto de ley en general y en particular. Bien, en votación. Tenemos que hacer 2 votaciones. ¿Qué? No hay problema. ¿Solo en general? Cualquier cosa, cualquier indicación. Todas las indicaciones son inadmisibles, diputada. Bien. Vamos, ¿en general? Pero en 2 votaciones, presidente. En general primero. En primer lugar. Sí. ¿Será Girardi? ¿En general? En general. Señor Gutiérrez. Abstención. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señor Paulete. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor presidente. Por la afirmativa 6 votos, 2 abstenciones. Aprobado. En particular. ¿Los 3 artículos? Los 3 artículos de una sola vez, por separado. Artículo separado. primero. Señora Girardi.
Señor Gutiérrez. Señora Hoffman. Señor Jackson. Sí. Señor Paulete. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. Por la afirmativa, 6 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Artículo segundo. Señora Girardi. Yo me abstengo. Señor Gutiérrez. Abstención. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señor Poblete. Vota con nosotros ya. A favor. Señora Vallejo. Ya tenéis que... ¿Tú respáldalo? Abstención. Si somos consecuentes. Vamos en la Al final. Al final. Me voy llegando al final. Al final. Les recuerdo que pasaron las elecciones. Señor Venegas. Señor Venegas. ¿Tú crees que uno hace por las elecciones? No, está equivocado. No. Está equivocado, yo lo hago. Ya votó. Votó la Camila. Voy a votar a favor porque se está derogando y yo creo que porque podríamos meter un problema mayor al Estado, le podría salir más caro la negligencia de lo del año pasado, así que voy a votar a favor. Señora Vallejo. Gracias. Señor Presidente. Por favor. Por la afirmativa, 5 votos, 3 abstenciones. Aprobado. El Artículo tercero. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Abstención. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señora Vallejo. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 6 votos, 2 en contra. Aprobado. Perdón, 2 abstenciones. Diputado, Bien, diputado informante. Le corresponde a usted. ¿A mí me corresponde? Le corresponde a usted porque íbamos en el diputado Poblete. ¿Ah? Me corresponde a mí. Muy bien. Ok. Seguimos. Le agradecemos entonces a la directora de la División de Educación Superior su participación en la sala y hacemos pasar entonces a continuación para que ocupen la mesa al director del trabajo, señor Cristian Melis, no sé si se encuentra presente, por favor, al presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile, CONAPAS, el señor José Valdivieso Rebolledo. Acompañado del señor Jorge Andrés Ávila Santana. ¿Asiente? Y por el Ministerio de Educación quisiéramos hacer pasar a la mesa a la asesora del CPIP, señora Jenny Stone de La Paz. No sé si está la señora Jenny. Por favor. Y al asesor, al director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, don Jaime Bea Sánchez. Con toma de razón. También a la asesora del gabinete de la ministra, la señora Fernanda González Lima. ¿No está? Está en presupuesto. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a continuar con el estudio de ley del proyecto originado en moción de los diputados Poblete, Belolio, Espejo, González, Jackson, Saldívar, Chilin y Venegas, y de las diputadas Proboste y Vallejo, que modifica la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de Profesionales de la Educación para consagrar el derecho a colación en primer trámite constitucional. Damos entonces la palabra al señor director del trabajo, don Cristian Melis Valencia, para su intervención en primer lugar. Tiene la palabra, señor director. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Me han invitado para poder comentar los contenidos de este proyecto de ley, que lo que hace, en definitiva, establecer una regla especial y explícita en el estatuto docente en relación al derecho de la colación.
Obviamente son observaciones que voy a hacer sin perjuicio de expresar naturalmente de compartir los objetivos del proyecto, en tanto la necesidad de establecer reglas expresas con un beneficio expreso, en este caso el derecho de colación. No obstante, hay algunas observaciones que tienen que ver con la forma en que se regula el beneficio en el proyecto. El proyecto lo que hace, en definitiva, hace tres cosas. Primero, regula expresamente en el Estatuto Docente, la 19.070, el beneficio a colación, rompiendo la regla actual vigente, que es la aplicación supletoria de la regla del derecho a descanso a colación que está contemplada en el Código del Trabajo. Después voy a volver sobre este particular. En segundo lugar, establece el derecho a colación ampliado, en términos de que amplía el tiempo de colación que hoy día, al lo menos en sus mínimos, se aplica de media hora en sus mínimos. No necesariamente eso es lo que pasa en todas las realidades, porque es un mínimo, pero establece un mínimo ampliado, pasando de 30 a 45. Y en tercer lugar, establece, entiendo yo, en principio, y porque también voy a referir a eso, que hay una cierta contradicción, en principio entiendo que establece la imputabilidad del tiempo de colación a la jornada de trabajo. Por lo tanto, son esas tres cuestiones las que plantea el proyecto. Desde el punto de vista, volviendo a la primera cuestión, desde el punto de vista de la estructura normativa, efectivamente, al no estar regulado expresamente, señor presidente, el derecho a colación en el estatuto, por disposiciones de la propia ley también se aplican supletoriamente las reglas del Código del Trabajo, que están reguladas en el artículo 34 del Código, que establece dos cuestiones. Primero, un descanso a lo menos, y por lo tanto también es un mínimo de media hora de colación para los trabajadores, y una segunda regla que establece que este descanso no es imputable a la jornada de trabajo. Esa es la regla general. Hay otras normas particulares, sobre todo tratándose de jornadas extendidas en el Código del Trabajo, donde sí establece imputabilidad del descanso de colación a la jornada de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva, y esto es bien importante entenderlo, cuando yo establezco imputabilidad, lo que estoy diciendo es que ese tiempo forma parte de la jornada de trabajo y por lo tanto se contabiliza dentro del tiempo de jornada de trabajo. En un trabajador del Código del Trabajo, eso significa que si mi jornada es de 9 horas diarias y yo digo tengo una hora no imputable, eso quiere decir que ese trabajador va a trabajar efectivamente 9 horas y va a descansar una, lo que quiere decir en definitiva que entre el horario de inicio y salida van a pasar 10 horas, de las cuales 9 horas son de jornada de trabajo. Por el contrario, si yo digo que ese tiempo es imputable, quiere decir que, en el ejemplo que he puesto, entre el inicio y el término van a pasar 9 horas. Y obviamente, y en definitiva significa que se reduce la jornada efectiva de trabajo. Ese es el efecto propio, práctico, digamos. Que un problema que se tuvo cuando se hizo la reducción a 48 a 45 horas con el tiempo de colación. Por lo tanto, hay que tener muy presente que ese es el efecto, digamos. Por eso que en el Código del Trabajo la regla general es la no imputabilidad y solo se hace imputable en las jornadas extendidas, por ejemplo, jornadas de 12 horas, naturalmente porque son jornadas extendidas y, por ejemplo, los sistemas excepcionales de la minería, un 7x7 que trabaja 12 horas, esas 12 horas son 11 efectivas más una hora de colación, pero jornada de trabajo son 12. Para los efectos del cálculo, porque esto tiene importancia también, por ejemplo, para los efectos de cómo pagar las horas extraordinarias en las bases de cálculo. Y por lo tanto, esa es la regla actual del Código del Trabajo. En el proyecto se establece la ampliación de media hora a 45 minutos como tiempo mínimo, y establece una primera parte, hace una primera afirmación al proyecto y establece, por lo tanto, una primera regla que dice, este periodo intermedio, después del punto seguido, este periodo intermedio se considera siempre trabajado para computar la duración de la jornada diaria, lo que quiere decir que está siendo imputable el tiempo de colación a la jornada diaria. Pero luego establece una segunda regla que, a mi juicio, en mi concepto, es contradictoria con la primera. Que es decir,
siendo nula toda cláusula de un contrato regido por esta ley que impute la jornada diaria al derecho consagrado en este artículo. Es decir, lo que está diciendo es que es nula cualquier cláusula que haga imputable este tiempo en la jornada de trabajo. Por lo tanto, está diciendo dos cosas distintas, contradictorias. Es lo uno o es lo otro. Si lo que se quiere es establecer la imputabilidad, lo que habría que decir es mantener la primera regla y la segunda regla decir que es nula toda cláusula que haga no imputable la jornada de trabajo. Digamos, ahí hay un error de probablemente redacción al final y al cabo, digamos. Por lo tanto, esa es una primera observación que se establece. Una segunda observación, y que yo creo que es bueno para los efectos de tener en vista en la regulación, tiene que ver con que si el objetivo es la imputabilidad, tener claro que la imputabilidad significa reducción de jornada efectiva de trabajo. Al reducir la jornada efectiva, en el caso de los trabajadores de estatuto docente, la jornada de trabajo se compone de horas electivas y horas no electivas. Por lo tanto, hay que tener mucha claridad a qué se va a imputar. Primero, si se va a imputar a alguna de esas dos y los efectos que eso tiene. Porque si yo le imputo a la jornada lectiva, quiere decir que esa persona va a hacer menos clases. O a las horas no lectivas, que esa persona va a tener menos tiempo para... Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esa realidad. Cualquiera sea, digamos, pero hay que tener claro a cuál, porque si no van a haber problemas interpretativos después complejos. Y por último, señor presidente, quisiera simplemente establecer una observación del ámbito de aplicación de la regla. Yo entiendo por la forma de redacción de la regla que lo que se quiere hacer es aplicar esta regla tanto a los profesores como a los asistentes de la educación. Entiendo yo, me puedo equivocar. Ustedes corrigen. Si es así, y lo digo por la frase por los profesionales de la educación y por los dependientes de los establecimientos educacionales, entonces parece ser que se quiere aplicar a los asistentes de la educación. Si es así, si ese es el objetivo, tengo la impresión de que también habría que regularlo en la ley específica que regula a los asistentes de educación, porque el estatuto docente solo regula a los profesionales de la educación. Por lo tanto, yo sugeriría tener en cuenta la 1964 464 que efectivamente va a los efectos de la regulación. Pero, insisto, probablemente la observación más fuerte tiene que ver con esta aparente contradicción que existe en la forma de redactar la regulación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Agradecemos al director del trabajo y le damos la palabra entonces al presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada, don José Valdivieso. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. ¿Dónde está la partida? Ahí está. Ya. Bien. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nuestro análisis sobre este proyecto de ley se refiere a la visión que tenemos nosotros como colegios particulares subvencionados. En primera instancia, queremos tocar el tema del orden financiero, es decir, cómo afectaría el hecho de que los 45 minutos que se imputarían a la distribución horaria, al contrato, significan 45 minutos pagados y por lo tanto tendríamos que nosotros, si mantenemos nuestra carga horaria, distribución horaria, tanto para asistentes de la educación como docentes, va a significar un costo adicional. Para eso, las consideraciones que se hicieron de este ejemplo es tomar un colegio real de 1.300 alumnos, un colegio que es de verdad, que es mi colegio, por lo tanto lo quise hacer real, un promedio de contrato de docente de 33 horas semanales, es el promedio que tiene para 1.300 alumnos, contrato de 5 días a la semana, es decir, que todos los trabajadores tienen derecho a colación de lunes a viernes,
una remuneración imponible básica, la cual no considera bonos que son independientes del número de horas de contrato. Es decir, casi todos los colegios son diferentes los bonos, pero sabemos que la remuneración mínima básica nacional es una, y que esa tiene relación directa con el número de contratos, o sea, el número de horas contratadas. Y en base a eso, llegamos a la siguiente cuadro que quiero explicar para un colegio de 1.300 alumnos. Luego lo podemos polarizar, extrapolarizar a otros tipos de colegios. En este caso, este colegio tiene 62 profesores y 49 asistentes de la educación. 111 es la cantidad de funcionarios. La suma total de horas de los docentes da 2.028 y la suma total de horas de contrato de los asistentes de la educación son 2.085 horas. Y la remuneración total imponible, dejando de lado los bonos que dije recién, en el caso de los docentes son 43.200.000 pesos y en el caso del asistente de la educación cerca de los 19 millones de pesos, dando un total de remuneración imponible de los 62.160.000 pesos. Esa es la base nuestra para calcular 45 minutos adicionales que se agregarían. Si nosotros dividimos la remuneración imponible por las horas de contrato, nos da un valor hora promedio de los docentes de 21.303 pesos la hora. Y en el caso del asistente de 9.096 pesos. La colación que se propone en este minuto, o sea, en este proyecto de ley, son de 45 minutos, es decir, el 75% de una hora cronológica. Por lo tanto, el valor hora de colación, para el caso de los docentes, y en este ejemplo, nos da cerca de 16.000 pesos, y el valor de la colación para el caso del asistente, 6.800 pesos. Eso multiplicado por el número de docentes y de asistentes, nos da 4.900.000 pesos, 1.600.000 pesos como costo colación mensual, así lo llamamos nosotros, costo colación mensual, dándonos 6.624.000 pesos como costo adicional si tuviéramos mensuales, si tuviéramos que pagar los 45 minutos dentro del contrato, manteniendo la misma distribución horaria, porque se podría disminuir, ¿cierto? Que sería otra cosa, o sea, de 45 horas pasar a 44 horas 15 minutos, que es otro tema. Aquí estamos manteniendo la carga horaria, la distribución horaria, pero costeando con más personal, con nuevos docentes o pagando con hora extra. Eso sería un aumento de costo de colación de cerca del 11% en relación a la remuneración imponible. Ahora, si esto lo vemos para diferentes tipos de colegios, diferentes tamaños de colegios, dada su matrícula de alumnos, para un colegio de 400 alumnos, el costo anual, lo vamos a sacar ahora en 12 meses, es de 24.460.000 pesos. El costo para un colegio de 800 alumnos es de cerca de 49 millones de pesos para 2.122 millones, y total nacional de los colegios particulares subvencionados, que son del orden de 1.900.000 alumnos, daría cerca de los 116.000 millones de pesos al año. Ese sería el costo adicional, pensando que todos los funcionarios van a tener acceso a la colación de lunes a viernes con la remuneración básica mínima, dejando a un lado los bonos y colaciones que están por sobre eso. Hasta el momento, no sé si voy claro. ¿Sí? Ahora, eso, me voy a devolver, eso respecto al costo financiero. Ahora, las observaciones que tenemos a este proyecto son las siguientes. Justamente la ley 19.070 del Estatuto Docente no contempla a los asistentes de la educación. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué el mensaje de este proyecto de ley hace alusión a estos funcionarios, a los asistentes de educación? Siendo que al modificar esta ley solamente está modificando a los docentes. ¿Quién financia este aumento de costo de remuneraciones? ¿De dónde va a provenir el dinero para pagar este costo? ¿Cuál es el número de horas de contratos mínimo que se entenderá para los funcionarios docentes y para los asistentes de la educación con derecho a colación? Hoy en día se habla de 30 horas hacia arriba, ¿cierto?, en caso de los asistentes, pero los docentes, o sea, podría, y un profesor, por ejemplo, que tiene 20 horas, pero está 10 horas en la mañana y 10 horas en la tarde, ¿se contempla con derecho de colación? Son las lagunas o las preguntas que nos van quedando. ¿Qué ocurre con los pactos entre empleador y trabajador, por ejemplo, cuando tienen una hora de colación? En este caso van a perder 15 minutos, se va a mantener la hora, se va a pagar solamente 45 minutos, y los otros 15 minutos van a ser libres. Muchos trabajadores ocupan la hora de colación para salir del lugar de trabajo, ya sea almorzar afuera o realizar trámites personales. ¿Se va a prohibir dicha salida, ya que está pagada? ¿Qué ocurre con las negociaciones colectivas donde la colación ya es un derecho adquirido como bono o viático?
¿Se mantiene el derecho y se aumenta los 45 minutos? En el caso de los docentes, los trabajadores, los profesionales, los profesores y el sistema de desarrollo profesional docente, ¿en qué parte se van a imputar estos 45 minutos de colaboración? ¿En el 40% de colaboración o en el 60% de las clases lectivas? Porque para allá vamos a tener 40% de colaboración y 60 lectivos. Esos 45 minutos, ¿dónde van a estar imputados? Durante el periodo de descanso o de vacaciones, ¿se va a rebajar este pago? Porque ya no tienen colación durante el periodo de vacaciones. Para aquellos funcionarios con contrato tope de 44 horas en caso docente y 45 horas semanal en caso de los asistentes de la educación, y que mantengan su distribución horaria, ¿se les pagará los 45 minutos adicionales a valor hora extra? O sea, con un 50% de recargo. ¿Qué ocurre con el aumento del 5% por concepto de leyes sociales, que son el accidente de trabajo, seguro cesantía, seguro invalidez y sobrevivencia, es 5% adicional? ¿Y qué ocurre con las indemnizaciones? ¿Quién las va a pagar con este aumento de sueldo? Consideraciones finales. Aun cuando entendemos el positivo y real significado de este proyecto de ley, porque es bueno, es positivo, creemos que está bien hecho, pero sin un financiamiento externo debilitará financieramente a los colegios particulares subvencionados, sobre todo a la ley de inclusión que elimina el aporte de los padres y apoderados. Si nosotros nos vamos a la ley de inclusión, que vamos a la gratuidad, vamos a tener menos recursos, ya no va a estar el copago. Por lo tanto, también tenemos una falta de recursos para poder costear estos 45 minutos. El sistema de desarrollo profesional docente afectará aún más la estabilidad financiera de los colegios particulares subvencionados. Por lo mismo, se debe estudiar primero el financiamiento real y permanente, creemos nosotros, de estas nuevas leyes que mejoren la calidad de vida laboral antes de aprobarlas. Nosotros ya pasamos por el tema, hemos analizado el sistema de desarrollo profesional docente y la verdad que no hemos visto apoyo económico a los colegios que ya tienen a los trabajadores de colegios que tienen derecho adquirido. O sea, hay una merma grande económica con el sistema de desarrollo profesional docente para los colegios particulares subvencionados. Creemos que esto también podría afectar de la misma manera si no consideramos un aporte de financiamiento real y permanente en el tiempo, que no dependa de la cantidad de alumnos, que no dependa de las condiciones de la subvención o de cómo está el estado económico del país. Eso, señor presidente. Gracias. Bien, ofrecemos entonces la palabra a los señores diputados que quieran hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Sí, también. Diputada Girardi. No sé si el Ejecutivo ya se pronunció sobre este proyecto. No, todavía no se ha pronunciado, Mayor. ¿Y por qué no le pedimos? Solo se pronunció en la sesión pasada de que era inadmisible. Ya, pero más allá de la admisibilidad, sería interesante conocer la opinión del Ejecutivo respecto de esto. Sí, lo vamos a conocer, pero yo entiendo que al Ejecutivo lo vamos a invitar al final como para que exponga su planteamiento. Ya estamos en plena discusión, ¿no? Le vamos a pedir sí que se pronuncien con respecto a las exposiciones de todas maneras. ¿Pero quiere hacerle alguna pregunta en específico? ¿No? ¿Algún diputado? Lo que pasa, presidente, es que aquí hubo un diálogo abortado, que fue que tenía que ver a dónde se imputan las horas, ¿no? Porque la hizo la pregunta al director del trabajo, si a las horas no lectivas, a las horas o a las horas lectivas. ¿Ya? Independientemente del tema recursos y eso, la ley no lo dice. El proyecto de ley no hace mención tampoco a eso. Entonces, sería interesante saber, yo creo que igual es interesante en esta discusión conocer ya la opinión del Ejecutivo, más allá de que esta se pueda ir modificando después con la discusión. ¿Usted le quiere pedir la opinión? ¿Algún otro parlamentario, alguna pregunta? Diputado Venegas. Presidente, primero que nada, gran parte de la razón de poder invitar, ¿no es cierto?, a personas que se acerquen críticamente a los proyectos es iluminarnos respecto de las consecuencias, a veces no previstas, porque uno siempre persigue un bien, algo que le parece. Cuando el diputado, mi querido amigo, me invitó a acompañarle en este proyecto, obviamente que me pareció una cosa deseable, conveniente, me refiero al diputado señor Poblete.
pero la verdad es que ahora me parece que son súper atingentes los temas que han surgido aquí en la conversación. La primera es el impacto financiero. O sea, cuando estamos hablando de una cifra de 116.000 millones por este en apariencia inocente cambio, favorable por cierto a los profesores y favorable por cierto a los asistentes de la educación, naturalmente tenemos que hacernos cargo de ese tema. Y claro, surge a la vista de porque este es un costo que están reclamando justamente quién lo va a poner. Porque si no vamos a agravar la situación económica financiera de quienes administran, independientemente, ¿no es cierto?, de quién sea. Y no es poco dinero, estamos hablando de 116.000 millones anuales. Eso por un lado. Lo segundo es que... No, son preguntas que me hacen sentido de esta presentación. Los errores que hay y contiene el proyecto, evidentemente hay que subsanarlos, se pueden hacer por la vía de las indicaciones, como es que precisamente la idea del segundo inciso del proyecto era justamente que cualquier otro contrato contrario a la idea matriz de este queda nulo, pues no, ¿eh? Faltó un no. ¿Eh? Pero lo que más me preocupa es el impacto que puede tener en el ordenamiento, como bien lo señalaba, y esta es la pregunta que quería hacerle. ¿Existe algún otro tipo de funcionarios que tenga incorporado, ya mencionó el caso de los mineros, pero es porque tienen contrato extendido, dijo usted, que tengan incorporado a su jornada de trabajo, que es lo que plantea este proyecto, ¿no es cierto?, la hora de colación? Porque claro, insisto, siguiendo hay buena fe en nuestro propósito, pero el impacto es importante tenerlo en cuenta, digamos. Así es que yo le preguntaría por su intermedio al presidente, al señor director nacional del trabajo, ¿no es cierto?, si hay algún precedente en otro ámbito. Y al señor que es representante de los colegios particulares subvencionados. Puesto en la disyuntiva de, y aquí Jaime Bea me va a querer matar, pero lo imagino ya. Si tuviéramos que cargar a una de las dos áreas, horas lectivas, que son las frente al curso, que yo no las tocaría, diría que el mal menor es colocarla en las horas de colaboración, como llamábamos antiguamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál es el mayor impacto? Esa es la pregunta que yo, desde el punto de vista, le hago la consulta a través del presidente, ¿no? ¿Tienen una posición o no tienen posición? Yo estoy claro de los impactos que significan una cosa o la otra. Pero me parece que al principio la atención de los alumnos es como la primera preocupación que debiéramos tener, ¿no? Esas son como mis dos interrogantes, ¿no?, a partir de las presentaciones. Con mucho respeto, diputado Poblete, pero yo entiendo la intención que pueda tener el proyecto, pero me parece absurdo y al menos populista hacer este tipo de propuestas que no tienen sustento económico, po. O sea, ¿aquí a quién se le va a cargar la mata? ¿A los sostenedores? ¿A los colegios municipales? ¿A los alcaldes? O sea, es otra carga más a una institución que sabemos que está quebrada, que hay una deuda de arrastre. Entonces, yo entiendo la intención, pero acá hay que ver cómo surge esto, y es el típico debate entre el estatuto docente y el Código del Trabajo, que tiene muchos beneficios uno, muchos perjuicios en otro. O sea, hay un equilibrio ahí bastante rígido, pero, o sea, a mí me parece, y no quiero ir al fondo del tema, porque es bastante impopular oponerse a un proyecto que lo que busca es la justicia a la hora de la colación, pero esto no viene financiado, po. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Porque no somos más honestos y le pedimos de frentón al gobierno si están dispuestos. Estamos hablando de un 10% más en cada colegio, un 10% más, súper noble, pero no es real, po.
Entonces, esto es lo típico, como todos empezamos a ponernos creativos y a pedir cosas que no son reales. Si usted le dice al sostenedor o al alcalde que le va a financiar, ¿cómo se le ocurre que le van a decir que no? Si aquí el problema es que lo que va a pasar, como lo plantea el diputado Venegas, que debería haberlo leído bien, con mucho respeto, es saber que se va a aplicar a las horas no lectivas, porque a los niños no los pueden dejar sin clase. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a fregar al profesor, donde todos hemos trabajado transversalmente en lograr que tengan más horas no lectivas para preparar sus clases y hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que vamos a tener al colegio de profesores, esto se va a volver a polarizar, de que los que están en contra de los profesores y a favor de los profesores, y eso es mentira. Aquí viene un proyecto que pueda tener una buena intención, pero en la medida que esto no venga, que además deberíamos haberlo aprovechado a tratar ni siquiera, en un proyecto de carrera docente. O sea, lo encuentro un disparate, es un 10% más que nadie lo paga Moya. Si eso es, ¿quién va a pagar esto? Bueno, yo efectivamente creo que los autores del proyecto, cuando presentaron este proyecto, no creo que lo hayan hecho con un ánimo populista, sino que claramente no dimensionaron que a lo mejor estaba el tema de la gran cantidad de recursos que esto requiere, en el fondo, si esto se llegara a aplicar. Pero básicamente hay un tema que aquí es importante, que tiene que ver con el mundo de los profesores, porque en una institución cualquiera, ¿no?, cuando es el recreo, por ejemplo, en las escuelas, los profesores, yo me acuerdo en Cerro Navia, cuando yo era alcaldesa, los profesores me vinieron a plantear, el recreo también es para nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir trabajando y hacernos cargo de los niños durante la hora del recreo? Porque la pausa es para los niños, pero no es para el profesor que estuvo también 45 minutos en la sala de clase. O sea, las pausas no rigen realmente para el profesor. Y de hecho, a raíz de esa conversación yo implementé un sistema de asistentes de patio, ¿no?, de colaboradores. En esa época, esto fue hace muchos años atrás, ¿no?, y que fue la primera comuna que lo hizo en Chile, ¿no? Y es razonable, o sea, cuando los profesores lo plantean, es razonable, porque ellos tienen que seguir trabajando y forma parte de una carga que en el fondo tienen que asumir, porque efectivamente se trata de un trabajo también distinto, pero no está valorado como si fuera distinto, ¿no? En cualquier institución, si hay una pausa, la pausa nadie se tiene que seguir haciendo cargo de las oficinas, o sea, la gente que se va se tiene que ir y tiene pausa y se va. A la hora de almuerzo pasa lo mismo. Y en el caso de los profesores también a la hora de colación, no, pero eso no existía en esa época. Ahora es obligación, pero yo por eso lo estoy planteando. La primera comuna en Chile que lo hizo fue la nuestra, ¿ya? Y a partir de ahí pasó a ser, ya se legisló, pero nosotros lo hicimos sin que hubiera una legislación que esto obligara, ¿ya? Al comienzo de la colonia. Y usted era previo, usted es de la época paleontológica. ¿No? Bueno, pero es importante también que en la hora de colación muchos profesores también tienen que hacerse cargo de los niños, ¿no? Y eso también en algunas escuelas eso ocurre, donde los profesores, cuando los niños están en el comedor, también incluso hay algunos profesores que lo tienen como parte del apoyo pedagógico a los niños, almorzar con los niños, ¿no? Claro, pues, es pedagógico, por eso, ¿no? Entonces, claramente yo creo que es un tema del cual hay que revisarlo de una manera distinta, porque la labor es distinta, ¿no? Yo me imagino que en un sistema como eso, donde es parte de la hora pedagógica al almorzar con los niños, me imagino que lo que usted señalaba, que en ese caso los profesores no pueden contar con esa hora para irse, ¿no? Y para hacer trámite, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este tema efectivamente para que esto sea un derecho a colación y un derecho de pausa, ¿no?, y que no necesariamente implique que tenga que seguir trabajando, ¿no?, en la hora de colación, y que tenga una hora de colación para sí mismo, ¿no? Eso yo creo que es el objetivo que persigue el proyecto, ¿no? Entonces, la pregunta queda igual, independientemente de los recursos que hoy día se están planteando, que son, claro, que nadie los va a poner, o a lo mejor nadie está dispuesto a ponerlo, ¿no? Pero también es una pregunta que queda abierta, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores en una hora que cualquier ser humano tiene derecho a usarla para su pausa y para su colación, ¿no? De hecho, en algunas medicinas, ¿no?,
no en la medicina alópata y occidental, por supuesto, ¿ya? Pero la forma en que nos alimentamos es vital también para la salud. Si trabajamos comiendo, si comemos trabajando, ya eso tiene un impacto también en la salud importante. No es una bola de diputados, es parte, yo creo que cuando uno se acerca a otras formas de mirar el mundo, no necesariamente son voladas, son otras formas de entender y son como visiones distintas y que pueden hacer sentido, depende de uno desde donde uno quiera mirar la realidad. ¿Ya? Y esa pregunta igual yo creo que queda importante y a lo mejor es un tema que igual vamos a tener que abordar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Quiero agradecer la presencia y el sabio análisis que hace primero el director del trabajo, el señor Cristian Meli, y luego CONAPAS, que hacen un tremendo aporte a esto. Quisiera, por su intermedio, presidente, no contestar, sino que hacer un comentario sobre las palabras que ha dicho hacia mi persona la diputada Hoffman, porque no me parece que sea propio de esta comisión descalificar de esa manera a las personas, porque si ella hubiera estado aquí la sesión pasada, cuando vinieron los profesores de donde surgió este proyecto, que nosotros fuimos simplemente unos recolectores de la idea, ellos que explicaron muy bien de dónde, cómo se hace y cómo se financia y cómo no irroga gastos. Porque tengo que decir, señores de CONAPAS, que ustedes hacen un análisis muy, muy fantástico, pero se están saltando que como mínimo de esa plata que ustedes dicen que cuesta, hoy día ya existen convenios que ya llevan más de una hora, convenios de espacios que ya están ganados por los profesores, y además debería como mínimo media hora que no debería estar incorporado en esos gastos que usted los pone ahí como lo que costaría esta tremenda plata que costaría. Entonces yo discrepo absolutamente de ese análisis financiero que ustedes hacen. No soy economista, pero está a ojos vistas que ustedes hacen un número redondo, meten todo al saco y sacan todo por 45, cuando en rigor, en algunos casos, como ustedes mismos lo señalan en los últimos puntos, aquí ya hay 15 minutos que estarían de menos con este proyecto, y en en la gran mayoría, son solamente 15 minutos de más, entre comillas de más, ¿ya? Pero estamos hablando de un problema que es mucho más de fondo que estos números que van y vienen, que pueden ser manipulados como ya se vio. Estamos hablando del derecho que tienen unos profesionales de tener su jornada, de dividir su espacio de trabajo, su cantidad durante el día, y tener ese espacio de colación mínimo para que se puedan recuperar las fuerzas, para que puedan comer, sin tener que estar haciendo otra tarea, porque resulta que nosotros acomodamos nuestros horarios y todo calza, Pollo, ¿verdad? Entre las horas lectivas y las no lectivas calza perfecto según las horas de contrato, y resulta que se nos olvidó dejar un espacio para que la gente hiciera una colación sin tener que hacer otra cosa al mismo tiempo. Lo que está diciendo la diputada Girardi es la lógica con que hemos tratado a nuestros profesores permanentemente. O sea, el profesor tiene 45 minutos de clase y después tiene que salir los otros 15 minutos al recreo, pero a cuidar, o sea, sigue trabajando. Hoy día ya cambió, ha ido cambiando con el tiempo. Pero yo creo que aquí lo que importa es recoger esto que plantearon los propios profesores. Ellos vinieron acá y ellos tienen clarísimo, por eso al inicio de esta sesión, los profesores volvieron a escribir una carta, está en el punto 5 de la cuenta, para volver a presentar y explicar cómo ellos ven, donde ellos se atreven a plantear esto, porque ellos están absolutamente seguros que esto no irroga gastos. O sea, es cosa de reordenar el tiempo y lo que ya existe. Por lo tanto, a mí no me parece que sea tan grave y no me parece que el análisis económico que presenta CONAPAS sea tan desastroso o tan terrible en este aspecto. Entonces, con mucho cariño, mucho respeto, a través suyo, presidente, le digo a la diputada Hoffman que me habría encantado que hubiera escuchado a los profesores cuando vinieron a explicarlo, porque me parece que lo dejaron bastante claro. Pero si no, van a volver a venir la próxima sesión para que ellos mismos expliquen cómo surge este proyecto y por qué es tan importante que tengamos claro, establecido por ley, tal como lo dijo nuestro director del trabajo, que los profesores tengan un tiempo para hacer un almuerzo. Gracias. Vamos a dar una segunda rueda. Dejaron un documento los profesores. Sí. Te lo voy a dar, pero en la segunda ronda sí tenemos tiempo. Para que contesten primero de ahí.
Diputada Hoffman, sobre el punto. No, yo quiero pedirle... Pues le vamos a dar la posibilidad al diputado... No, Poblete que tranquilidad, retome si al es contrario, yo quiero pedirle las disculpas, porque yo jamás, diputado, al contrario, yo le tengo mucho cariño a usted y le quiero pedir disculpas porque nunca fue personal. O sea, no, de hecho no hablé de usted, no, hablé de su proyecto. Déjeme, sí, está bien. Me parece populista el proyecto, es que hay que distinguir. No, diputado, mire, le pido disculpas, voy a hacer la distinción más clara. No es usted, sí su proyecto, porque decir que no incurre en gasto es la madre del populismo, pero está bien, la idea matriz yo la puedo compartir. Sí, evidentemente, hoy día los profesores no almuerzan en los colegios. Ah, ya, es que ese es un tema importante, porque si no, si hoy día no tienen el derecho a almorzar es porque no están todos flacos. No, espérate, no es verdad, tienen todo, no, hoy día ya ocurre, diputado, está bien, pero yo quiero saber, yo le quiero preguntar a usted, pero pidiéndole después de las disculpas, no es a usted, pero sí al proyecto, porque estoy segura que falta la opinión de los alcaldes que sí incurren en gasto, es evidente, y usted sabe la precariedad con que trabajan todos los sostenedores públicos y privados, entonces, esto de reordenar, yo le pido las disculpas de nuevo, pero sí incurre en gasto y el proyecto sí es populista, no usted. Permiso. Bien, antes de darle la palabra a nuestros invitados, la primera... Presidente, disculpas aceptada, encantado. En la primera ronda de preguntas yo quisiera hacer una pregunta al director del trabajo. Entiendo que los colegios particulares subvencionados tienen el contrato por Código del Trabajo. Si es así, entonces se aplica a todas las normas del Código del Trabajo y, por lo que entiendo, sobre todo la segunda parte del proyecto lo que hace es un cambio total en el Código del Trabajo para esos profesionales de la educación. En el ámbito público es distinto. Yo quiero entender y quiero que me lo explique bien, en el ámbito público los profesores hoy día en la jornada de colación está incorporada en el contrato propiamente tal. Y eso me gustaría que me lo dejara claramente explícito, si hay una diferencia entre el ámbito público y en el ámbito particular subvencionado de los profesores, en términos de lo que aquí se plantea. Porque aquí hay dos cosas. Una, que separa la jornada en dos, y eso es una fórmula que efectivamente eso no incurre en ningún gasto, separa simplemente la jornada en dos. Y la otra cosa es que sí, y roga gasto a mi juicio, es que se considera siempre trabajado para computar la duración de la jornada diaria. Eso es lo que genera, ¿no es verdad?, la pregunta del gasto, dónde se imputa y cómo se imputa estos 45 minutos. Entonces yo quisiera preguntarles cómo es, en términos legales hoy, el tema de los públicos con respecto a los privados. Bien, le damos la palabra entonces a ambos invitados para que puedan contestar las preguntas de todos los diputados. Vamos a partir con la CONAPAS ahora y después con la directora. Sí, bueno, anoté 3 preguntas de la diputado Venegas respecto al dónde se va a imputar en los 45 minutos. Esa fue la pregunta que hizo, si va a los 40% o el 60%. ¿A quién afecta más? Yo creo que eso genera impacto en ambos lados. O sea, si le quitamos 45 minutos a los alumnos, no le vamos a quitar 45 a los alumnos siguen con clase. Si lo quitamos a los profesores los 45 minutos ser de colación. La colaboración se debiera aumentar. En definitiva, donde se pongan estos 45 minutos, lo que va a hacer es aumentar la planilla de remuneraciones. Vaya a la colaboración o vaya a la aula. Porque los niños no van a perder clases, siguen con sus clases. Los profesores no van a perder sus tiempos de colaboración, ni de rendición de pruebas, ni de descanso, siguen con su tiempo. Esos 45 minutos va a ser un aumento. Eso quiero decir, o sea, da lo mismo donde se ponga, porque en definitiva va a ser un aumento. No sé si queda claro. ¿La colación? Ya, ese es el punto, no vamos a saltar a la pregunta suya. Todo junto, lo mismo. Hoy en día, por ley, todos los profesores tienen un tiempo de colación, por ley. Si algunos colegios han usado práctica que los profesores estén con los alumnos cuando tienen colación, por un efecto de enseñar a almorzar, etcétera, etcétera, después ellos sí tienen igual su hora de colación. Aquel colegio que no hace eso está infringiendo la ley. Hoy en día es así. O sea, tiene de 30 a 1 hora, generalmente damos 1 hora de colación nosotros. La única diferencia es que esa hora no está pagada. Es decir, un profesor tiene una jornada de 8 a 2 o a 1 y luego de 2 sigue con su jornada. Si de 12 a 1 no está imputada, si de 12 a 1 tiene con alumno, se está haciendo pagado. Pero luego tiene por ley obligación
en la mayoría de los colegios particulares subvencionados, de 1 hora de colación y de descanso. Pero no es pagada. Es como que se quiebra la jornada diaria en 1 hora de colación. Pasa eso. Entonces, por eso todas mis preguntas, en alguna de esas yo indicaba, ¿y qué va a pasar con el profesor que va a salir, en este caso, que no hace uso de su colación porque prefiere hacer un trámite? Si ahora se está pagando para colación, entonces no va a poder salir. Por eso puse ese cuestionamiento. Así que es así, o sea, los profesores tienen su hora de colación sí o sí. No es pagada, es un tiempo de descanso. Por eso todo lo que estamos hablando, nosotros... Es el problema, porque si aumentamos 45 minutos pagados, ustedes podrían decir, bueno, los otros 15 no se pagan y los 45 pagan. En el fondo pagan un bono de 45, algo así. Entonces, ¿la plata dónde la sacamos? Si ese es el punto. Y ese cálculo que sacamos nosotros es real. Ahora, es real en el sentido de un promedio de que todos los profesores, los funcionarios o los asistentes de la educación están de lunes a viernes. O sea, todos cuentan con colación. Insisto, hay profesores que tienen 20 horas o 15 horas que se pudiera pensar no tienen colación, pero justamente son profesores de asignatura que pueden llegar a las 12 del día y salen a las 4 de la tarde. Entonces, ¿a ellos no le vamos a dar esa colación? Por lo tanto, por eso yo genero que todos los profesores tengan contrato de 10, 15 horas o contrato de 44 horas, debieran tener, según este proyecto, 45 minutos pagados de colación. Cuando le van a dar, cuando usted habla de darle colación, es darle el tiempo de colación. El tiempo de colación. El tiempo de colación, porque no le dan ustedes No. Ese otro tema, cuando hablamos nosotros de los bonos o de las ¿cómo se llama? De las negociaciones colectivas, hay casos que hay colegios que entregan aparte de la hora de descanso para su colación, que no es pagada, pagan un bono, claro, por un viático de colación. Entonces también dentro de las preguntas que hacemos nosotros es qué ocurre con ese bono. Si vamos a pagar, ese es un derecho adquirido, no van a poder ellos renunciar para recibir este otro. Aumenta. O sea, de todas maneras, siempre va a aumentar, siempre va a ser un costo. Y... Ya. No, creo que contesté todo, me parece que esas eran las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, decir que a mí lo que me corresponde primero es valorar el objetivo, naturalmente, de la iniciativa en términos de, primero, explicitar la regla, el estatuto docente, y usted comprenderá que yo, como director de trabajo, siempre voy a valorar la ampliación de los tiempos mínimos de colación, por un tema conceptual, digamos. Lo que hago simplemente es ver cuáles son efectos, de manera que pues, se pueda hacer la regulación lo mejor posible. En segundo lugar, presidente, yo tengo la impresión que hay que ir precisando el lenguaje. Yo tengo la impresión de que el problema no es si la colación es pagada o no es pagada. El problema es si es imputable o no es imputable. Y cosa distinta es si eso produce efectos económicos o no produce efectos económicos. En un trabajo... ¿Perdón? Es decir, cuando yo digo que algo es imputable, y sobre todo cuando cambio el régimen, paso de no imputable a imputable, porque ahí se produce un efecto de reducción de la jornada efectiva, uno podría decir en términos conceptuales que el valor hora efectivo se encarece, naturalmente. Claro, naturalmente, porque haces, a usted le pagan lo mismo con menos horas de trabajo, por lo tanto conceptualmente se encarece conceptualmente. No es que haya recurso adicional, sino que la hora se encarece. Ahora, obviamente, y obviamente no me voy a pronunciar sobre los montos que allí se señalaron, pero obviamente sí, probablemente el costo tiene que ver con que si yo necesito mantener las mismas horas efectivas que tengo hoy día, de alguna parte, con alguna, sea con contratación de profesor, horas extraordinarias, por ese lado eventualmente podría ser encarecimiento. Por eso es que normalmente la regulación, y voy a la pregunta suya, presidente, la regulación en el sector privado, entendiéndolo como no funcionarios públicos, normalmente la colación no es imputable en jornadas normales, ordinarias normales. La colación se imputa en jornadas extensas, que tienen que ver con dar un mayor tiempo de descanso primero dentro del día,
y acortar la jornada efectiva, porque hay una regla no escrita que es que yo no me puedo pasar de las 12 horas, por eso que en términos de permanencia, por eso que en una jornada de 7x7 con 12 horas, 11 son efectivas y 1 hora es de colación. Y en consecuencia la regla no existe precedente en el ámbito privado. Ahora, también una precisión, lo que se está haciendo en el proyecto es modificar el estatuto docente, no el Código del Trabajo. En consecuencia, al modificar el estatuto, la ley del estatuto docente, modifico para los que son regulados por la ley del estatuto docente. Profesores, pero además municipales o sectores subvencionados, etcétera. Y por lo tanto se va a aplicar la misma regla para todos esos trabajadores. Presidente, sí, sí, por favor. No, solo para... Disculpe que no respondió una consulta muy concreta que hizo. Tuvieran la colación imputado a la jornada de trabajo. Para los funcionarios privados no. Es decir, trabajadores que no se rigen por el estatuto administrativo, sea que se rigen por Código de Trabajo, estatutos especiales, no, son siempre no imputables. El estatuto administrativo sí. Sí, sí, claro. O sea, jornada completa. Sí, claro. Ahora, perdón, complementando también. Nosotros hemos establecido también reglas es muy común por la vía de la negociación colectiva que yo tenga imputabilidad de tiempos de colación. Eso es también común por la vía de la negociación colectiva. Nosotros tenemos reglas, hemos dicho que para el sector privado, Código de Trabajo, hemos dicho que cuando se trata de jornadas parciales, no se aplica la regla de la colación. Por ejemplo, si yo tengo una jornada de 3 horas, o de 2 horas en la mañana o en la tarde, naturalmente pierde sentido el tener el descanso de colación. Ahora, claro, siempre es difícil establecer dónde está la regla, digamos, dónde está el límite, pero como criterio general hemos establecido que el objetivo del descanso de colación tiene que ver con proveer descanso y comida ligera para una jornada que eventualmente abarca un determinado tiempo de presencia, digamos. Me da la impresión que la comisión tiene que tener claro que aquí hay varios supuestos detrás de un proyecto de este tipo, ¿ya? La jornada de trabajo y por ende la hora de colación, que es una parte de la jornada de trabajo, aquella parte en que se divide en dos, son cláusulas eminentemente bilaterales, se acuerdan entre las partes. En el caso de la jornada de colación o la interrupción de la jornada de trabajo, es un acuerdo que consiste en dos cosas. Uno, la extensión de la colación, y que tiene un piso mínimo de media hora, y dos, si se va a remunerar o no, si es pagada, como se dice vulgarmente, o no. El término pagada, como señalaba el director, puede estar usado en el proyecto en forma un poco impropia, porque se refiere a la imputabilidad a la jornada de trabajo, que sí es pagada, obviamente, ¿ya? O su no imputabilidad, ¿ya? La regla general, sin acuerdo entre las partes, es que no sea pagada o no sea imputable. Por lo tanto, para una mejor decisión de la comisión sobre el proyecto, debiera tratar de tenerse más o menos a la vista la siguiente información. Aquellos trabajadores que tienen hoy día solamente el mínimo legal, es decir, 30 minutos de jornada de colación pagada, y aquellos que tienen media hora, pero no pagada, ¿ya? Es decir, aquellos que tienen media hora pagada pasan a 45 minutos, por lo tanto, el saldo serían solo 15 minutos, como señalaba por su intermedio el diputado Robles. Sin embargo, aquellos que no tienen la jornada imputable, la colación a la jornada, pasan de media hora no pagada a 45 minutos pagados, ¿ya? En segundo término, sería importante tener la información de que, de común acuerdo, en muchísimas ocasiones, en muchísimas empresas, colegios, etcétera, la jornada de trabajo, la jornada de colación es mayor que 30 minutos, es 45 minutos, a veces hasta 1 hora. Por lo tanto, aquí se bifurcan dos tipos de decisiones. Uno, saber si eso está imputable o no a la jornada, por lo tanto, si ya está pagado, y el proyecto puede incluso significar una rebaja en los términos en que está presentado, ¿ya? O bien, si es que lo que ya se ha entregado de común acuerdo, sea vía contrato individual o vía colectivo, se imputa a lo que de la ley finalmente salga. Por lo tanto, toda esa información es absolutamente necesaria antes de tomar una decisión sobre un proyecto así. Bien.
Para terminar, no sé si el Ejecutivo ahora quiere dar respuesta a lo planteado por la diputada Girardi en su minuto. Es que ellos ponen puras caras, pero no dicen nada. Por favor, por favor. El Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra. Le vamos a dar la palabra. Lenguaje no verbal. Don Jaime Vea. No, señor presidente, nosotros, como lo dijimos en la sesión anterior, nosotros no somos favorables a esta moción parlamentaria. Primera afirmación. Segunda afirmación que queremos hacer es que los profesores y profesoras se rigen por las normas del Código del Trabajo, toda vez que el Estatuto no regula en particular esta dimensión, sino que se remite al Código del Trabajo y por lo tanto es una regulación igual para todos los trabajadores, salvo la excepción que se ha hecho por parte del director del trabajo a propósito del trabajo pesado, que no corresponde a esto, y a propósito de los funcionarios públicos, en tanto tengan más de 43 horas de contrato semanal. Por lo tanto, hoy día, tercera afirmación, los profesores, profesoras y educadoras tienen derecho a la colación, sí, absolutamente. Y tienen un tiempo variable, como ha dicho el abogado del Ministerio del Trabajo, a veces incluso en el mundo particular subvencionado hay acuerdos en esta materia, que regulan los acuerdos de las partes. Cuarto asunto. Lo que los colegas nos plantearon de Los Ángeles, la sesión anterior, tuvo que ver fundamentalmente con unas ciertas discrecionalidades de los directores de los establecimientos educacionales y también de los sostenedores de algunos establecimientos educacionales. Lo que nosotros en la oportunidad dijimos, por esas discrecionalidades necesarias de atender, sin duda de atender, y hay órganos hoy día en el sistema de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación, entendida esta como la Superintendencia de Educación, que pueden abocarse a esta materia, efectivamente, a fiscalizar que las cosas se cumplan en tiempo, forma y regla. Por lo tanto, el quinto asunto, y es el que a nosotros obviamente más nos preocupa, en un contrato de trabajo docente de más de 43 horas, esto supone necesariamente, que hay que financiar de manera extra 45 minutos o quitar 45 minutos al tiempo no lectivo, porque no se va a quitar al tiempo lectivo porque hay que rendir plan de estudio, y el plan de estudio hay que rendirlo porque es un requisito para mantener el reconocimiento oficial. Por lo tanto, los colegas sostenedores solo pueden quitar tiempo en el tiempo no lectivo, porque no pueden quitar del tiempo lectivo, porque en ese caso no están cumpliendo con la obligación que le imprime el reconocimiento oficial. Ustedes comprenderán como sexto punto que en este contexto, y sin ánimo de poner caras ni muecas, sino que con una expresión clara y nítida, nosotros legislamos una ley docente que nos tiene muy tranquilos y contentos, también a nuestros docentes, y en donde, a petición de los propios profesores, el tiempo no lectivo debía ser un tiempo protegido, además, no solamente incrementado, sino que además protegido. En consecuencia, nosotros en esta materia decimos finalmente, no estamos de acuerdo con esta moción, efectivamente irroga gasto, y reconocemos y agradecemos a los colegas de CONAPAS, a José, a propósito de traernos una escuela real. Yo valoro profundamente, ¿no? Porque al Ministerio siempre le cuesta llegar con datos de escuelas reales. Por eso yo trabajo en el CPP. Uy, esto que dije. Ya, entonces, dicho esto, dicho esto, es que efectivamente esta disposición efectivamente irroga mayor gasto, en este caso del empleador, y por efecto puede significar obviamente para el Estado de Chile. Un último asunto. El tiempo no lectivo que incrementamos en la Ley de Desarrollo Docente sí tiene un costo para el Estado. Sí tiene un costo. O sea, después, financiar el tiempo no lectivo, como pues, entonces, por lo mismo, es que, claro, es que sí. Porque aparece con una cierta poco cuidado en decir que el tiempo no lectivo se puede usar. El tiempo no lectivo se está financiando y lo financian todos los chilenos. Son 530 millones de dólares al año lo que hemos hecho. Y seguiremos porque esto continúa y viene, por eso son 2000, viene la gradualidad en adelante. En consecuencia, nosotros no somos partidarios de esto. Sin perjuicio de eso, como gobierno, si esta Cámara lo tiene a bien, esta comisión, debemos mejorar la fiscalización por parte de la superintendencia y acordar con el órgano fiscalizador respecto a este asunto a propósito de los espacios de discrecionalidad y de trato poco propio que puede existir en algunas comunas y establecimientos educacionales. Eso es cuanto puedo decir, señor presidente. Por su intermedio, y dado que el diputado señor Poblete ha sido el interlocutor directo con los colegas de Los Ángeles, que es donde está el origen de esta moción,
y recordando que efectivamente ellos, uno de los puntos que hicieron, cuando argumentaron acá estos criterios arbitrarios que existen entre distintos sostenedores, que en algunos casos dan media hora, en otros casos dan, ¿no es cierto?, 45 minutos, en otros casos pudieran dar una hora, que más bien que su objetivo era terminar con esa arbitrariedad y que quedara establecido y zanjado un solo criterio, y que además este descanso, porque eso es, ¿no es cierto?, para además tener un refrigerio, coincidiera con el término de la jornada de los alumnos, digamos, en el sentido de que ojalá hubiera ahí, eso creí entender cuando argumentaba sé que en los colegios más grandes pudiera eso ser un poco más complejo, pero claro, porque tengo en mi mente la escuela chica, el liceo chico, en donde salíamos a la 1, nos íbamos a almorzar y volvíamos a las 3 y 1:30, no sé. A las 3, 2 horas de colación. Y lo que quiero preguntar concretamente, Roberto, es que habrá que consultar si les satisface ese, porque el punto central que genera los mayores ruidos aquí tiene que ver con imputarlo a eso es lo que genera la evidente. Yo no puedo dejar de desconocer que eso lo hace, ¿cómo se llama esto? Alzheimer. No. es inadmisible, pues, porque roga gasto, claro, ¿no? Sí, como ha quedado demostrado aquí, ¿no es cierto?, al serlo. No se cobró venganza, no te Suave, despacito. Habría que verlo, pues, a conversarlo con los profesores, a ver si podemos encontrar una salida para poder llevar adelante, si no, obviamente hay que... Muy breve, yo creo que van a volver los profesores de Los Ángeles a rebatir un poco. Yo creo que ellos están pendientes de todo lo que están diciendo acá, todo lo que se ha dicho, traerán sus propios argumentos, pero al mismo tiempo me gustaría que invitáramos al superintendente, que aquí fue citado a la pasada, digamos, como una persona que debiera tener un rol un poco más protagónico en todo este Sí, claro, ya nos lo ha demostrado en otras ocasiones, pero sería interesante invitar a nuestro superintendente. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere expresar alguna opinión, ¿no? ¿Está todo claro? Bien, entonces, habiéndose... revertir el acuerdo que se tomó la vez anterior, de fijar plazo de indicaciones hasta este viernes y votar en la sesión del 12. Entonces, me recuerda aquí la secretaria que se tomó un acuerdo. Estaríamos entonces tomando un nuevo acuerdo para ver si lo cambiamos, para ver si es que citamos la próxima martes, el martes 5, para que venga el superintendente y venga la gente de... perdón. ¿Y los otros invitados? La Contraloría, el Contralor podía el 12, no el 5. El 12. ¿Les parece entonces que incorporemos dentro de la lista de invitados al superintendente? Sí, entonces hasta el 12, sí. Invitamos al 12 al superintendente. ¿Les parece, diputados, que podamos tomar ese acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Que el Contralor pueda ser citado el 12, no... Fue pedido que fue de vivienda. Para este tema. Para este tema. Yo también creo que no tiene... Yo creo que no tiene nada que ver la Contraloría aquí, pero... ¿Vamos a citar al Contralor o no? ¿Hay acuerdo de citar? Eso estaba acordado. Sí, hay un acuerdo. Si lo habíamos invitado para esta sesión, lo que pasa es que él se excusó para esta sesión. No podía. La pregunta es, ¿invitamos el 12 al Contralor, a los diputados? Diputado Poblete, ¿le parece que invitemos al Contralor el 12? Me parece muy bien. ¿Le parece? ¿Bien? Ok. Al 12 entonces invitamos al Contralor y de aquí al 12 arreglamos la lista de invitados. Usted arregla la lista de invitados. Muy bien. Bien.
habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Y le agradecemos a nuestro invitado su participación en esta comisión.